trabajo, ¿sí? Esto es que lo que los papás van a trabajar, ¿sí? Pues procurar abastecer los hogares con alimentos. O sea, alguien que cocina, va y bueno, pues ya les vende, ¿sí? Sobre todo en zonas muy, muy alejadas en donde hay que salir al campo, en las zonas rurales propiamente. Uh-huh. Luego, otro programa que también se ha aplicado, ¿sí? Que son las de transferencia de ingresos. Cupones para alimentos como los de Liconza, alimentos subvencionados y otras medidas dirigidas a hogares pobres, ¿sí? Ahora, mucha gente que recurre a Liconza, ¿sí? No precisamente es gente con problemas económicos. Mucha gente recurre a Liconza porque, sobre todo muchas mujeres, les da flojera hervir leche, bronca. Y se los digo porque nosotros teníamos establo. Y las señoras preferían comprar aquí en Liconza, en la esquina, que venir a comprar leche aquí. Uh-huh. Y lo decían claramente, ¿saben qué? Es que qué flojera estar hirviendo 15 minutos la leche. Les daba pereza. Entonces, era leche pura, limpia, totalmente bien trabajada, y la gente no la quería. Prefería ir a comprar a Liconza porque ellas se las daban embolsada y lista para servir. Entonces, vean cómo mucho tiene que ver, ¿sí? También la mentalidad que tenemos en este país. ¿Sí? Todo lo queremos peladito y en la boca. No se puede. No se puede. Creo que necesitamos concientizarnos, ¿sí? Realmente de lo que hay que hacer y cómo tenemos que mejorar. Tener conciencia social, ¿sí? Esto, bueno, pues ya lo hemos visto, lo hemos platicado hasta el cansancio, ¿sí? De el hambre, la malnutrición y la pobreza. 3 factores, ¿sí? Que están relacionados de manera directa con la inseguridad alimentaria. Uh-huh. Si me permiten, voy a poner un video. Déjenme ver de qué trata. Esto es de la forma de alimentarse, creo que sí. Pongan atención, voy a preguntar. A ver, ustedes. A ver si es el que quiero. No, este no es el que quiero, perdón. Creo que sí. Me parece que en este están entrevistando a una persona de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país, muchos viven con hambre. Millones tienen una dieta inadecuada. Es decir, tenemos un gran problema de inseguridad alimentaria. De eso hablaremos hoy en el estudio de mi exposición. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ay, ya se me fue. No. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Gracias, Sí, maestra. gracias. No, es que se me fue temporalmente el internet, pero ya llegó. Ahí va, por favor. En México, la desnutrición ocupa el segundo.
Otra vez. Segundo lugar de problemáticas nutricionales en la población materno-infantil, siendo, junto con la obesidad y la anemia, una cuestión alimentaria urgente a resolver. De acuerdo con los datos del INEGI, en México mueren cada año 8.500 personas a causa de la desnutrición. De ellos, un 70% corresponde a adultos mayores de 80 años y un 10% corresponde a niñas y niños menores de 5 años. En nuestro país hay un alto número de personas que cada año enferman a causa de la desnutrición en las 3 dimensiones que define la Secretaría de Salud. Desnutrición severa, con un promedio de 1.153 nuevos casos cada año. Desnutrición moderada, con un total de 1.151.188 casos en 2010. Desnutrición leve, con un promedio de 138.000 nuevos casos cada año. Este panorama se da en un contexto de marginación y desigualdad social, donde más de 28 millones de mexicanos son casos potenciales de morbilidad por carencia de acceso a una alimentación sana y nutritiva, aunado a los 11.7 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y son ya parte de las estadísticas. A nivel global se conmemora cada 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación y cada 17 de octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ambas fechas constituyen una muy importante oportunidad para reflexionar sobre los enormes retos que enfrenta esta administración federal para garantizar los derechos de la justicia social y evitar que las poblaciones vulnerables se enfrenten a la pérdida de salud y, en el extremo, a la pérdida de la vida a causa de la falta de alimentos. Hace unos días la FAO nuevamente pone en la agenda en términos de que el mundo tiene que trabajar para garantizar seguridad alimentaria. Que quedan mucho que hacer, pero sobre todo hay muchos riesgos y nuestro país no es excepción. La realidad de la inseguridad alimentaria que puede expresarse en hambre, desnutrición, es algo que vivimos, que está enfrente de nosotros. Por eso le agradezco muchísimo al representante de la FAO que nos permita comprender, que sería la primera reflexión que te pediría. Es un fenómeno global el tema, digamos, de la inseguridad alimentaria, de la nutrición. Me decías, más de 800 millones de seres humanos están en una situación de desnutrición de algún tipo, crónica. Sí. ¿Cómo se ve el mundo desde la FAO? Pues si nos vamos un poco hacia atrás, vemos que se han obtenido grandes avances, ¿no? O sea, desde el año 1990, pues, que estaba por encima de los 1.000 millones de personas, se han realizado pues enormes progresos en la disminución del número de personas en desnutrición crónica. Lo que pasa es que la situación es enormemente desigual por continentes, ¿no? América Latina es el país, es la región que más avances ha realizado. Y pues el año pasado estaba en 47 millones, este año disminuye ese número. Sin embargo, los números en África pues no son tan alentadores, no tenemos una disminución en el número de personas en absoluto, pues prácticamente despreciable. En porcentaje, como la población crece por encima del 3% anual, pues sí, efectivamente se produce una disminución en el porcentaje total, digamos que no crece tan deprisa el número de personas en desnutrición, pero la realidad es que tenemos un número increíble de personas, ¿no? En Asia es un continente que está haciendo también enormes progresos en la disminución del número de personas en desnutrición, pero por el volumen de población, pues realmente todavía existe un número 150 millones de personas solo en la India, ¿no? Entonces son números realmente pues que todavía nos chocan, ¿no? En cuanto a volúmenes absolutos. Como digo, tenemos motivos para creer que se va a cumplir el objetivo del milenio, que consistía precisamente en bajar ese número que existía en 1990, la proporción de población mundial, bajarla a la mitad el año que viene, en 2015, ¿no? Existía una proporción en países en desarrollo, que es donde realmente se concentra el número de personas en desnutrición, pues prácticamente del 24-25% de personas en 1990, estamos en 14 personas, 14% de proporción, y esperamos que el año que viene podamos alcanzar ese objetivo mundial. Eso no significa que haya razones para saltar de alegría. Existe un enorme reto, tenemos esos 800 millones de personas y bueno, sí, se han alcanzado retos, o sea, se han alcanzado logros, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Digamos, en términos así globales, ¿cómo se lograron estos avances? Porque por una parte tenemos un punto de inflexión, el incremento de precios en 2007-2008, que yo diría que sorprendió al mundo, por lo menos al mundo que no está en los temas. Pero por otra parte tenemos esta realidad que se comenta sobre que cada vez hay
riesgos por el cambio ambiental, la situación de la erosión de tierras, riesgos por el enorme consumo de ciertos alimentos. O sea, cuando me dices que avanzamos, ¿cuáles fueron las acciones globales que podría señalar que justifican o expresan que pudimos de alguna manera avanzar desigualmente, gradualmente, pero sí se logró reducir y se va a cumplir la meta del milenio 2015? Creo que la reflexión es más profunda. Creo que habría que analizar cuáles son las causas del hambre a nivel mundial. Y ahí nos vamos a dos indicadores muy claros. Uno es la disponibilidad de alimentos, cuánto se produce de alimentos para alimentar esa población. Y el otro es la capacidad de compra, el ingreso de las personas, ¿no? La capacidad de adquirir esos productos en el mercado. Y según nos vamos a diferentes zonas, diferentes continentes, la situación es diferente, ¿no? En África es una situación combinada de ambas cosas, una ineficacia en la producción de alimentos, no producen suficientes alimentos para alimentar el continente, pero tampoco tienen ingresos ni salarios suficientes para poder comprar lo poco que hay, ni siquiera lo pueden importar. En Asia es una situación mucho más derivada hacia el aumento del ingreso. Han aumentado sus producciones, el aumento de las producciones agrícolas, sobre todo en el sureste asiático, está por encima del crecimiento de la población. Y además ha habido un crecimiento económico enorme, sobre todo en la India, en China y en los países que rodean el círculo económico de India y China. Esto ha favorecido naturalmente un ingreso, un aumento en el ingreso y que puedan comer mejor. De hecho, observamos una tendencia muy creciente al consumo de proteínas, ¿no? En un país profundamente vegetariano como la India empiezan a comer cantidades importantísimas de pollo. O sea, se empieza a incorporar la proteína en la dieta, la población empieza a estar mejor alimentada. Por una parte, como digo, un aumento, una mejora en la producción, pero también, sobre todo, una mejora en el crecimiento económico. Recordemos que China lleva 10 años creciendo con 2 dígitos, ¿no? O sea, con unos crecimientos enormes que está favoreciendo pues, que la población también esté mejor alimentada. En América Latina es un país que es sobre todo excedentario de producción, pero también ha tenido un crecimiento económico muy importante en los últimos años, ¿no? Sobre todo el sur de América Latina, ¿no? Entonces, vemos ahí realmente enormes progresos. Quizás está la cuenta pendiente de Centroamérica, Paraguay, países como Guatemala, por ejemplo, Nicaragua, tienen todavía un 30% de la población en desnutrición crónica, pero en estos países, sobre todo, no es tanto, como digo, un problema de falta de producción, es un problema de falta de ingreso. Recordemos, la seguridad alimentaria tiene esos dos componentes fundamentales, además de luego el uso, que es el tipo de nutrición que hay, pero sobre todo la disponibilidad, es decir, la producción del alimento, cuánto somos capaces de superar ese crecimiento poblacional, y por otra parte, cuál es el crecimiento económico del país y cómo ese crecimiento se redistribuye en toda la población, porque también no olvidemos que exactamente, no, y que hay políticas públicas que favorecen la redistribución del ingreso y hay políticas públicas que no, y ahí está el índice de Gini que nos mide la desigualdad en los países, ¿no? Y nos dice pues que hay países que han tomado una política pública que precisamente va dirigida a distribuir esa riqueza que se ha producido en América Latina hacia las capas sociales menos favorecidas, ¿no? Y tenemos pues casos de mucho éxito como el caso de Brasil, pero también Chile, también Colombia, y tenemos países que han tomado ya esa decisión, México, ¿no? En el 2012. Hablemos de México. ¿Cómo sí, ves a México en términos de esas dos grandes dimensiones? Ajá. La producción de alimentos e ingreso. En el caso de la producción de alimentos, México es un país fuertemente productor, es un muy buen productor de alimentos, concentrado a lo mejor en algunos rubros, ¿no? Sobre todo en el sector hortofrutícola, pero también en carne. Sin embargo, también es un gran importador de otros alimentos. Recordemos que la población de México es elevada, ¿no? Son 118 millones y tiene un crecimiento anual del 1,8%. Cuando vemos el crecimiento de la producción agrícola, pues es más o menos o un poquito superior. O sea, realmente la producción agrícola supera ligeramente el crecimiento poblacional. Sin embargo, como digo, por las características agroecológicas, por la tradición y por la cultura, México se ha concentrado en la producción de ciertos rubros y es menos eficiente en la producción de otros que importa. Pero si vemos la disponibilidad calórica, en México tenemos 3.000 calorías por persona y día. Es muy superior al índice que recomienda FAO de 2.500 calorías, o sea, tiene más que suficiente porque lo que no puede producir lo importa. Y México tiene una gran capacidad de compra, recordemos, hay una renta per cápita elevada de más de 14.000 dólares, ¿no? El problema ahí está, de nuevo, en la desigualdad, ¿no? O sea, hay un problema de acceso, hay un problema de ingreso laboral, y muy distinto también en zona rural y zona urbana, ¿no? O sea, por porcentaje es mayor el porcentaje de población rural que tiene ese ingreso por debajo
de lo que costaría una canasta básica con respecto a la urbana, pero por volumen recordemos que la población mexicana es fundamentalmente urbana, o sea, es casi el 80% de la población es urbana, y si nos vamos a algunos estados las diferencias son todavía mayores, hay estados del norte que son 80-90% urbanos, y hay estados en el sur que son 50-60% rurales, que también esas son las grandes características de México, ¿no? Esta enorme heterogeneidad en cuanto a características poblacionales, geográficas, climatológicas de México, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas enormes diferencias, vemos que hay un porcentaje de la población importante, que ronda pues como el 20% de la población, que no tiene el ingreso suficiente para comprar esta canasta básica. Y ahí es donde juega un rol fundamental las políticas sociales. Ahí es donde la política social tiene que suplir o tiene que garantizar, como lo garantiza la Constitución, el papel del Estado en proporcionar una alimentación adecuada para esta población que no tiene el ingreso para poder comprarla, ¿no? Que no alcanza. Déjame hacer una pausa. Estamos hablando de esos 23 millones de mexicanos, más o menos, que tienen una carencia alimentaria. En un país que, como bien nos dice la representante de la FAO, país que produce y parece ser que producimos en un nivel que sin duda acompaña el crecimiento de la población, pero tenemos el gran tema, la falla geológica, la desigualdad, que no garantiza que esa producción necesariamente llegue a todos, sobre todo en esta enorme diversidad territorial y en esta enorme realidad de un México que sigue atrapado con esta cifra para mí emblemática. Solo casi 20 millones de mexicanos no son o vulnerables o pobres, y con un ingreso que nos recuerda, un ingreso laboral que a veces ni siquiera permite poder comprar la canasta alimentaria. En ese contexto, sin duda, el desafío de seguridad alimentaria del país es de una complejidad mayor. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con la FAO sobre el reto alimentario del país. Según datos del INEGI, en México no se ha logrado abatir el número anual de muertes por desnutrición. El promedio en la década pasada fue de 8.534 decesos anuales, destacando que en 2003 se registraron 9.054 casos y en 2006 fueron menos de 8.000. Mire, comentabas que a partir de 2008 hay una inflexión. El mundo pone en el centro el tema alimentario. Y de ahí surge una serie de políticas sociales, nos estabas empezando a comentar, que empiezan a abordar el tema de esta realidad de mercados alimentarios que no necesariamente garantizan la disponibilidad, la distribución a precios accesibles. A partir de 2008, ¿cuáles son las experiencias, digamos, regionales para tratar de centrarnos en América, que de alguna manera se volvieron emblemáticas y que de alguna manera empezó a girar hacia este centro que hoy hay, y hay que reconocerlo? Hoy sí asumimos que hay una enorme realidad de que hay que proteger a la población, o más bien garantizar a la población el derecho alimentario. Lo que sucede en el 2008 es una combinación de factores que determinan una subida de precios totalmente inesperada. Los mercados no estaban preparados por una subida de precios tan fuerte en el mercado alimentario, ¿no? ¿Hay alguna explicación de por qué subieron de esta manera, digamos, explosiva? Pues mira, es una combinación de factores. Por una parte hay una fuerte sequía en Estados Unidos y Rusia. Después está la primavera árabe, que realmente es casi el detonador de esta situación. Hay una escasez de trigo en el norte de África, que es la base de la alimentación. Hay un problema adicional cuando empieza a escasear cereal. Al mismo tiempo hay una política en Estados Unidos que obliga a destinar una parte del maíz al bioetanol para compensar los aditivos a las gasolinas. Esto ejerce una presión al precio del maíz cuando existía una demanda muy fuerte porque ya teníamos un problema de sequía. Entonces, en un problema de falta de oferta, con unos stocks internacionales que veíamos ya que estaban disminuyendo por malas cosechas en años anteriores, entonces se produce una situación como de pánico generalizado, por miedo a que no exista la oferta suficiente para cubrir las necesidades, y los mercados internacionales, los grandes exportadores del mundo, empiezan a cerrar los mercados a la exportación y entonces se produce el pánico total. Entonces, unido a eso, además, hay un fenómeno especulativo en los mercados internacionales, en los precios a futuro de estos granos, que tiran del precio internacional de los granos, ¿no? Todo esto combinado con un dólar además muy alto, un precio de la gasolina muy alto, nos motiva que realmente los grandes cereales del mundo están a precios
absolutamente inasequibles para los países que dependen de estos cereales, ¿no? Estamos hablando del arroz, que subió 170% en 6 meses, ¿no? Porque Tailandia, que es el principal exportador en Asia, cierra la frontera a la exportación. Unas subidas del precio del maíz que llegan casi al 90% de la subida, precisamente por este fenómeno un poco no tanto debido a una falta real de oferta, sino una percepción de una falta de oferta combinada con un fenómeno especulativo en precios. Todo esto lleva a un incremento muy fuerte. El problema ahí está en que hay países que son fuertemente dependientes de cereal y cuando tienen que comprar el cereal en esos mercados y ven que puede haber una carencia de oferta, empiezan como digo, a haber pánico.